en los primeros 100 días, principal acierto y principal desacierto dentro de la cartera. Y por favor, autoevaluación, porque eso sí es importante. Empecemos por lo negativo, así salimos de eso de una vez. El que más duele, a ver. Dele. El principal desacierto es que, digamos, yo no tengo experiencia en administración pública y no soy desconfiada por naturaleza. Entonces, me tardé un poco en limpiar los equipos, porque yo dije, no porque fueron del gobierno anterior están mal. O sea, para mí primero hay que conocer, evaluar y tomar decisiones. Entonces, sí me tardé un poco en depurar los equipos. Claro que tuvo consecuencias, pero yo no consideré que era, para mí no hubiera sido justificable solo llegar y despedir a todo mundo y poner a todo gente nueva con base en prejuicios o suposiciones. Ahora ya sé que tengo que tener un poquito más mirada de lince y ver otras cosas, pero eso fue el desacierto, confiarme un poco y digamos tratar de hacer las cosas con calma para no despedir a personas que tal vez que no tenían por qué ser despedidas y que cumplían bien su función. Ahora, principales aciertos, sinceramente el equipo de trabajo que elegí. Como le digo, estoy súper contenta con los viceministros, todos han dado lo mejor de sí, creo que eso es acierto. También los cambios que hice en términos de personal, direcciones generales y demás, también considero que fue un acierto porque ya empezamos a ver el cambio y las diferencias. Estamos agilizando ya los procesos de todo tipo, o sea, algo que heredamos fue esta percepción de la gente de que, tratar con el ministerio y nos va a tardar no sé cuántos meses y que los procesos son discrecionales y todas esas cosas. Entonces, cambiar la imagen. Eso creo que ya lo estamos haciendo, al menos por comentarios que hemos escuchado, y en la práctica sí hemos agilizado procesos que antes llevaban mucho tiempo y sobre todo devolverle la institucionalidad al ministerio. Se ha hablado mucho acerca del tema de cultura y deportes y cómo este ministerio debería de separar cultura y deportes, y debería existir el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Culturas, o ya no existir nada en la parte deportiva en el Ejecutivo. ¿Cuál es su visión acerca de esto? Porque se ha platicado mucho a lo largo de los años de esta mezcla Ministerio de Cultura y Deportes, más que todo por regalar pelotas y demás, que era muy clientelismo, y por el otro lado que se dejaba abandonado la parte cultural. Lo que pasa es que deportes y cultura salimos realmente del Ministerio de Educación. Antes formábamos parte del Ministerio de Educación. A la hora de separarlos, si me pregunta a nivel personal, yo sí los separaría porque son carteras muy distintas. Inclusive el presupuesto se maneja de manera muy diferente, teniendo el 40% del deporte y el resto lo dividimos en otros 2 viceministerios y el despacho superior. Pero por otro lado, ahora que ya estoy ahí, creo que sí se puede trabajar en conjunto, porque hay que aclarar que nosotros nos dedicamos al deporte no federado, porque ese es completamente autónomo, y otra cosa, tampoco es el deporte escolar, que está con el Ministerio de Educación, y nosotros vamos al deporte recreativo, que es algo distinto y que se puede compaginar muy bien con la cultura si pensamos que tanto el arte, la cultura, el patrimonio y el deporte recreativo son indispensables para el bienestar social e integral de cada individuo. A ver, los parques que se construyeron, la remodelación del Eric Barrondo, el parque de la zona 21, ¿qué opina de esas obras? ¿Han revisado las obras, la inversión en las mismas? ¿Y qué va a pasar con las obras? ¿Se va a dar el mantenimiento correcto? Definitivamente, todo lo que ya está construido se le va a dar el mantenimiento adecuado, y es más, si tuvieran necesidad de algún mejoramiento, por supuesto lo haríamos. ¿Qué pienso de los parques? Yo he tenido la oportunidad de ir a varias actividades en ellos y considero que han cumplido una función social fundamental, alejando a muchos jóvenes de pandillas, de vicios. Tuve la oportunidad de ver a varios jóvenes que hasta entran en competiciones de calistenia, que usted los ve que estaban llenos de tatuajes, que usaban su tiempo en otras cosas, porque ellos mismos lo cuentan, lo contentos que están de poder tener ese parque, sobre todo porque tiene un horario bastante extenso, y han formado sus propios grupos dentro de los parques para hacer cosas productivas y sanas, como le digo, en este caso calistenia, otro tipo de ejercicios, han formado sus propios equipos. Yo creo que ha sido muy, muy beneficioso tener este tipo de parques deportivos en todas las zonas de la capital y también fuera de la capital. Entiendo que habían proyectos para construir más. ¿Esos proyectos se detuvieron, se mantuvieron? No, hay proyectos, claro que hay proyectos para hacer más, y aparte una de las ideas fundamentales del señor presidente es la descentralización de la cultura y del deporte. Entonces, todo
lo que, si pensamos, por ejemplo, en hacer ciudades deportivas, centros culturales y todo este tipo de inversiones, se va a priorizar lugares fuera de la ciudad capital. Hay que llevar deporte, entretenimiento a lugares que ya no sea solo la ciudad de Guatemala. A ver, en este momento en el ministerio, usted me mencionaba de que uno de los temas fue darse cuenta que tal vez tenía que ser, no sé, un poco más mal pensada con el actuar de la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que usted se da cuenta y dice, no, esto es lo peor que he visto. ¿Qué es lo que ha visto usted? Unos 3 ejemplos de cosas que ha observado donde usted dice, no, yo tengo que cambiar la forma de pensar para administrar esto. Bueno, por ejemplo, que nos dejaron contratos firmados 2, 3 días antes de irse, eso no debería ser legal, pues, o sea, ¿cómo contratan a personas y también dejaron otras personas que sabíamos que ya tenían una trayectoria que había que observar, las dejaron en otras plazas como escondidas para ver si los encontrábamos o no? Eso hay que cambiarlo. Y por otro lado, yo creo que ser servidor público es un honor y un privilegio. Y no importa el cargo que usted ostente, si usted trabaja para el gobierno, su lealtad es hacia el país, hacia Guatemala. Usted no trabaja para el ministro tal, el viceministro tal, usted trabaja con el viceministro tal, con el ministro tal, pero su lealtad es hacia el país. Y los servidores públicos deberían tener claro que no están obligados a obedecer órdenes que vayan contra la ley, contra la moral o contra la ética de la profesión. Entonces, esa es la cosa de cambiar la mentalidad. La gente que yo invité a trabajar no está trabajando para mí, está trabajando para el ministerio. En ENDE estamos trabajando para el pueblo de Guatemala y todos tenemos que velar porque nuestras decisiones sean las mejores para el país y sobre todo pensar a largo plazo, que eso es también algo que hace falta crearla. Yo estoy tratando de hacer cosas que yo no sé qué gobierno va a venir después de nosotros, pero yo sinceramente al final de mi gestión quiero dejar la casa mejor de como yo la encontré, porque ya con eso es una contribución de a poquito, y si todos vamos dejando las cosas más ordenadas y más funcionales, así sí vamos a mejorar como sociedad. ¿Han ubicado ustedes focos de corrupción dentro del ministerio que todavía hay que atacar? Sí, yo creo que todavía, mire, hay muchas cosas que todavía están en investigación. Hemos encontrado contratos también que se firmaron de último momento que son anómalos, ¿sí? También distribución de personal, un ministerio muy crecido, sobre todo en la cartera de deportes, que creció exponencialmente en términos de plazas, pero sabemos que también las plazas en algún momento eran una moneda de cambio para comprar voluntades, eso pues no es. Entonces hemos tenido que recortar porque no es que la persona no esté cumpliendo su función, no va por ahí, pero hay demasiado personal que para el funcionamiento no es necesario tener, y eso es también un ahorro al erario público. A ver, en este momento, es mi percepción, usted corríjame cómo van en su ministerio, así que se los voy a empezar a preguntar a los ministros. Primero, ejecución presupuestaria, ¿cómo van? Y aparte de pasar del diagnóstico, ¿qué acciones han ustedes ejecutado que ya signifiquen inversión del presupuesto? Mire, ejecutar lo que fueron los 15 días de enero, el febrero y marzo, tenemos una ejecución en general que va del 98 al 99% de lo que tenemos planeado mensualmente, ¿sí? Para el proyección anual todavía falta. Ahora, eso mucho es funcionamiento. Es en todo, o sea, sí, porque nosotros nos medimos no solo funcionamiento, sino también lo que se tiene que ejecutar en términos de inversión de lo que sea, si no de alguna forma no podemos llegar a ese porcentaje, okay. ¿sí? Y luego en términos de inversión, pues sí, las nuevos, las ciudades deportivas, nosotros por ejemplo también tenemos que seguir con las obras de arrastre que traemos, porque por ejemplo el Museo de Arte Moderno no se ha inaugurado todavía, es algo al que hay que darle seguimiento, o sea, ¿cómo le podría decir? Hemos dado seguimiento a todo lo que hay que dar continuidad y aparte ya empezamos a hacer cosas que son ya propias de nuestros planes, ¿sí? Como por ejemplo el inventario de las colecciones, dar cuenta y fe que definitivamente el patrimonio que está listado en los inventarios, porque los inventarios no pueden ser solo un listado de cosas, estén físicamente donde deben estar. O sea, eso también es un reordenamiento que tiene que ver con el manejo de colecciones. La verdad es que creo que para 3 meses que llevamos, creo que vamos bien. El salario, que ha sido un tema de discusión. ¿Les han dado qué orden desde el Ejecutivo, desde la Presidencia en el tema salarial? ¿Ustedes se van a bajar el salario? ¿Qué pasa con los ministros? Mire, para bajarnos primero habría que homologarlos, porque no todos los ministros ganan lo mismo. O sea, Eso en el gabinete, imagino, ya genera... No,
La verdad es que no, porque yo no acepté el puesto por el salario. Honestamente, la verdad es que yo inclusive he invitado a personas a trabajar con nosotros y me dicen, mira, perdóname, pero la oferta salarial no llega porque en la iniciativa privada se gana mucho mejor. Por eso le digo, yo no acepté por el salario. Estoy aquí porque honestamente es un privilegio y un honor que me hayan llamado. Quiero hacer lo mejor posible, pero empecemos por homologar salarios de todos. Entonces, si ya estamos homologados, podemos hablar de bajar, pero como no todos ganamos lo mismo, eso todavía no puede ser. Y en último caso, si se homologa y realmente para los niveles de Latinoamérica nuestros salarios son superiores, yo sí no tendría ningún problema en bajármelo, pero yo soy de los ministros que está más abajo, así que no se preocupe. Y en términos de salario, por ejemplo, me he topado con cosas terribles, con personas en el ministerio que ganan el mínimo o menos del mínimo, eso es grave. Sí. Eso es ilegal, ¿no? Es que no es que sea ilegal, no es que ganen menos del mínimo, o sea, sí ganan el mínimo después de mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, realmente algo que yo quiero hacer en el ministerio es reordenar las plazas que hay, o sea, ver las plazas, darles el título que merecen, ¿sí? Para poder elevar los sueldos de acuerdo con el profesionalismo de las personas. Le voy a poner un ejemplo simple de ahorita. Tenemos un fotógrafo en registro, excelente, súper profesional, lleva años, su plaza es de albañil 3. Cuando él se jubile o renuncie o algo, yo no necesito un albañil 3, yo necesito un fotógrafo, no hay plaza de fotógrafo. Entonces, lo que tengo que hacer es, lo que estamos haciendo es ya ver cómo son los títulos nominales de las plazas, revisar los perfiles y, por otro lado, proponer lo que sería el organigrama de perfiles que el ministerio necesita y, obviamente, de acuerdo con su perfil y profesional, empezar a dar los salarios que corresponden. ¿Cómo ha sido la experiencia del gabinete? ¿Sí hay discusión? ¿Sí hay puntos encontrados? ¿El presidente sí escucha? ¿Sí le cuestionan ustedes al presidente? ¿Cómo ha sido la dinámica del gabinete? Mire, para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Nunca había tenido la oportunidad. He aprendido mucho. Y sí, definitivamente los gabinetes son dinámicos. El presidente y la señora vicepresidente escuchan, ambos escuchan. En ningún momento nos hemos sentido cohibidos o coartados en lo que queremos expresar. Sí han habido discusiones, han habido también comentarios de, miren, esto no me parece, que consideramos que deberíamos hacer esto y demás, que para eso son los gabinetes. O sea, es tal vez el único momento en donde estamos todos juntos, porque es muy difícil reunirnos. Entonces yo creo que han sido reuniones de trabajo realmente muy buenas, enriquecedoras, y siempre nos vamos con algo. Siempre hay directrices, siempre discutimos lo que ha pasado, cómo vemos las cosas, cómo vamos a mejorar las cosas, así que para mí sí ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora, para decirse. Corto, mediano plazo. ¿Dónde ve usted el ministerio, las acciones que se tienen que ejecutar? ¿Dónde lo veo? Bueno, agilizando más los procesos, revisando todo lo que son manuales y procedimientos para tratar de hacerlos más amigables, más accesibles a todo el mundo. Sobre todo también la colocación de todos estos procesos en línea para facilitarle al usuario todos los trámites. ¿Dónde lo veo también? Elevando el nombre de Guatemala y cambiando un poco la imagen tan dañada que nos dejaron en términos de cultura. O sea, recuperar varias relaciones con instituciones y museos, no solo nacionales, sino también la relación con entidades internacionales, que había sido bastante dañada. Por ejemplo, ahorita le puedo decir que vengo de un viaje a la UNESCO, a París, y conseguimos varias cosas positivas para Guatemala. Por nuestra parte, llevamos la nominación de tres propuestas para que sean consideradas, para que sean nominadas como Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad, que fueron muy bien recibidas, y también conseguimos, por ejemplo, que venga un especialista en comisión para ver el tema de Antigua, porque somos Patrimonio Mundial de la Humanidad y es importante mantenernos activos y actualizados con todo esto. Entonces va a venir un experto para que vea la Antigua de hoy, porque la nominación fue hace mucho tiempo. Conseguimos dinero y apoyo para repatriación de piezas arqueológicas que están en Europa, que ese es un problema, porque se detectan las piezas, se hacen las gestiones, pero el ministerio no tiene presupuesto para la repatriación de piezas, entonces pasa mucho tiempo. UNESCO fue muy amable, conseguimos unos fondos por lo menos para hacer la repatriación de piezas que ya teníamos detectadas en Europa, eso es un logro. También conseguimos
sitio que sufre mucho con las lluvias y ya se nos vienen las temporadas de lluvias. Entonces, hemos conseguido y logrado bastantes cosas hasta el momento. ¿Y dónde nos vemos? Pues un ministerio más sólido, más fortalecido, que seamos referencia de la cultura en el país. Con referencia me refiero que nuestras páginas, nuestras redes y la información que sea proporcionada por nosotros sea veraz, que la gente de veras busque algo y ahí lo tenga, y sobre todo el respaldo de devolverle la institucionalidad, que si yo le digo a usted que es verde, y no le digo a usted que es verde y al otro que es amarillo y al otro que es rojo, y si usted me agrada le resuelvo en 15 días, si usted me cae regular en un mes, y si usted me cae mal, fíjese que no encuentro su expediente, qué pena. Sí, que es algo que pasa, o le piden plata a uno. Pasaba. ¿Ya no? No, y eso es otra cosa. Cada vez que hemos recibido a alguien con algún trámite, le digo abiertamente que todo trámite que sea a través del Ministerio de Cultura y Deportes es completamente gratuito. Que nadie del Ministerio de Cultura y Deportes puede ni debe pedir absolutamente ningún centavo ni ningún favor a cambio de un peritaje, de un dictamen, de una supervisión, nada. Eso sí lo dejo en claro también para eliminar las malas prácticas del pasado. A ver, para finalizar, quienes nos van escuchando ahorita en su automóvil y dicen, bueno, yo como ciudadano voy a medir el trabajo del Ministerio de Cultura y Deportes en la gestión de Liwi Gracioso. ¿Cuáles serían 3 indicadores que yo puedo utilizar para que al final y decir si hemos avanzado, no hemos avanzado, cómo nos ha ido? Bueno, cosas simples. Si van en su carro escuchando, traten de escuchar Radio Faro Cultural, que vamos a tratar de modernizarla y hacer una radio ya más dinámica. Las visitas a los museos, a las zonas arqueológicas, el tipo de protección que le estamos brindando al patrimonio. En las artes, por ejemplo, fomentar las artes, llevarlas fuera de la ciudad. Algo que nos tocó fue todos estos despidos injustificados de plazas que dejaron sin financiamiento, que ya estamos refinanciando para poder que se requiere. Se crearon pues 3 orquestas sinfónicas para que haya pues más difusión de las artes. En el deporte, la creación de nuevas ciudades deportivas, que no, como usted bien dice, el Ministerio de Cultura y Deportes no es para regalar pelotas, uniformes y esas cosas, sino es para trabajar en conjunto con las municipalidades y llevar el beneficio del deporte a cada municipio. De eso se trata. Entonces ya será del público evaluar cómo estaban las cosas el año pasado y cómo están las cosas este año, y también evaluarnos año con año, porque las cosas el próximo año tienen que estar mejor que este, y cuando nos vayamos tienen que estar mejor de cómo las encontramos. Aparte que el siguiente año ya será planificación de ustedes y presupuesto de ustedes. Exactamente, sí, gracias por mencionarlo, porque eso es importante. Ahorita tenemos un POA y un presupuesto que no fue diseñado por nosotros, pero hay que hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación.